El tema del aborto en los Estados Unidos se ha visto caminar alrededor de una sentencia que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha emitido recientemente. Dicha sentencia anula un fallo del año 73. Ese fallo, conocido como el fallo Roe versus Wade, dejaba sobre el tapete el tema del supuesto derecho constitucional al aborto. Ese tema estuvo prácticamente durante todos estos años sirviendo a los promotores del aborto y a las mujeres que quisieran abortar como el argumento para hacerlo legalmente. La Corte Suprema de Justicia ha anulado dicho fallo y ha puesto por encima de ese fallo a la Constitución, diciendo que el tema del aborto debe ser reglamentado en cada uno de los estados, porque Estados Unidos es un estado federal, un país federal. Pero, ¿quién era esa demandante Roe que en el año 73 logró una sentencia histórica que ni ella misma pudo aprovechar y que después además se arrepintió? Es importante conocer este caso para que veamos cómo las costuras de las sentencias y de las discusiones que hay en redes sociales y que hay en la opinión pública nunca van al fondo. Siempre terminan discutiendo lo superficial sin conocer siquiera qué hay detrás de cada caso ni dónde terminaron cada uno de los actores. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, gastroenterología, coloproctología, otorrinolaringología para el peor sordo, que es el que no quiere escuchar, oftalmología política para el peor ciego, que es el que no quiere ver, odontología política para limarle los colmillos a todos esos socialistas lobos disfrazados de oveja que engañan al electorado para hacerles creer que buscan su bienestar y después se los comen. Por supuesto, medicina forense política para recoger a todos esos cadáveres politiqueros que van quedando por el camino. Nuestro aserradero político, nuestro aserradero para politiqueros caretabla sigue abierto porque tanta caretabla obsoleta, desvencijada y periclitada requiere y amerita ser lijada, limada, sellada, barnizada y contraenchapada, aunque estamos perfectamente claros que para nada va a servir porque seguirán siendo unos caretablas, porque caretabla nace y nunca muere. Gracias a todos los que se suscriben a nuestro canal y a los que además de eso dan un paso más allá para ayudarnos a seguir creando contenidos para todos a través de su suscripción en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto ponernos a la disposición en nuestro canal YouTube para todo aquel que necesite otro punto de vista para alimentar su propia opinión, porque no se trata de vender opiniones, se trata de expresar opiniones y que cada quien se forme la suya propia. De eso se trata. Les agradezco muchísimo por estar acá. Como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche estrenamos un nuevo Fuera de Orden y los sábados y domingos, como hoy sábado, estrenamos a las 12 del mediodía. Siempre en hora Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube y seguimos. ¿Cuánta gente no está opinando sobre el tema del aborto en los Estados Unidos sin conocer el fondo del asunto? Sin conocer qué dice la sentencia y sin conocer además que el tema no es el del aborto, sino el de la Constitución. Porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no ha prohibido el aborto.
la Corte Suprema de los Estados Unidos ha rescatado una defensa de la Constitución, dejando claro que la sentencia Roe versus Wade, que del año 73 y que ellos derogaron o dejaron sin efecto, es inconstitucional, pues crea por encima de la Constitución un derecho que no existe en la Constitución. Por supuesto, el derecho al aborto no existe en la Constitución. ¿En qué se basó entonces la sentencia del año 73? La sentencia del año 73 se basó en el debido proceso. O sea, buscaron el tema del debido proceso y allí dejaron establecido que el tema del aborto comprendía el derecho a la privacidad de la mujer y que por lo tanto ella no tenía que discutir con nadie lo que ella hacía en el caso de su embarazo. Ese fue el punto de vista. Pero el asunto es que cuando lo llevan y lo convierten en un derecho, pues la Corte Suprema actual dijo y decidió que no, que el aborto no es un derecho. Y en todo caso lo que plantea no dice que no se puede abortar, sino que dice para que exista el aborto en un estado, es ese estado el que debe regular el tema. Y ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que por supuesto los votantes serán los que decidan si hay o no hay aborto en su estado. En esos estados que están tradicionalmente volcados hacia las ideas liberales e inclusive de izquierda, se va a mantener el tema del aborto. No va a haber mayor discusión con respecto a eso. Y en estados conservadores, donde sus electores, sus votantes, son un poco más tradicionalistas, más religiosos, más conservadores, estados como, qué sé yo, como Utah, estados como Texas, probablemente allí el electorado preferirá darle su voto a gobernadores, a legisladores regionales y a gobernadores a legisladores nacionales y legisladores regionales que no estén de acuerdo con el aborto. Eso es todo. Pero ¿de dónde nace este asunto? Y aquí entonces vamos con quién es esa Jane Roe, que no es otra que Norma McCorvey. Cuando se hace la demanda, se oculta el nombre de la demandante para salvaguardar su integridad o para no exponerla, ¿no? Las abogadas decidieron presentar el caso resguardando la identidad, cosa que permitía la ley, resguardando la identidad de la demandante. La demandante era Norma McCorvey. Esta fue la señora que introdujo una demanda para que se le permitiera abortar en el estado de Texas. Y en dicha demanda, ella estaba embarazada y demandaba su derecho a abortar porque, atención, y esto es importante, la señora alegaba haber sido violada. Ella tenía 2 hijos y ella alegaba haber sido violada. Pero no solamente que había sido violada, sino que estando en Texas dijo que ella había sido violada por unos negros. Esa fue su argumentación. Y en tal sentido, enarbolando la bandera de la mujer violada y enarbolando además la bandera del racismo. Imagínate, soy una mujer blanca y me violaron unos negros. ¿Cómo voy a tener yo un hijo negro? Ese fue el argumento que usó la señora. Esto no lo saben los progres. Y si lo saben, lo ocultan. Atención con eso. Eso fue lo que la señora dijo. Es necesario saber además que la señora Norma McCorvey, es decir, la que demandó en aquel famoso y que logró aquella famosa sentencia, traía un largo historial de delincuencia desde su juventud, desde su niñez. Venía de un hogar fracturado, estuvo en correccionales, presa, etcétera. Y tuvo, se casó a los 16 años, tuvo su primer hijo a los 17, su primera hija. Y tuvo una vida bastante tormentosa. Después de eso, entonces tuvo otro hijo, después se declaró lesbiana. Toda una serie de cosas que es importante conocer. ¿A dónde vamos con todo esto? Fíjense bien. Lo importante en todo esto es que la señora McCorvey, para contar la historia donde es preciso, conocida como Jane Roe, fue quien motivó esa decisión histórica de la Corte. Y allí se falló que las leyes de estados individuales que prohibían el aborto eran inconstitucionales. Eso es lo que echa para atrás la Corte Suprema actualmente. Vamos entonces al caso. Ella se busca
a dos abogadas promotoras del derecho al aborto, Sarah Bedington y Linda Coffey. Estas señoras presentaron una demanda a nombre de ella en un tribunal federal de los Estados Unidos contra el fiscal del distrito local donde ella vivía, que era Henry Wade. Por eso es que el caso se llama Roe versus Wade. Roe era el seudónimo usado para proteger a McCorvey y Wade es el apellido del fiscal del distrito local donde la señora vivía. ¿Qué buscaba la demanda? Bueno, la demanda alegaba que las leyes de aborto de Texas eran inconstitucionales. Eso era, básicamente. El caso fue rechazado. ¿Ok? Y McCorvey se vio obligada a dar a luz a una niña y la dio en adopción. Esa fue su tercera niña. ¿Ok? Su tercera hija. Pero en 1973, en los procesos de apelación, el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y allí, por 7 votos contra 2, los jueces dictaminaron que el gobierno carecía de poder para prohibir los abortos. Entre otras cosas. Esa sentencia se basó en la decisión de que el derecho de una mujer a poner fin a su embarazo estaba sujeto a la libertad de elección personal en asuntos familiares que están protegidos por la Constitución estadounidense. Eso fue lo que pensaba la Corte en aquel momento. En aquel momento. Pero si puede cambiar la demandante, ¿por qué no puede cambiar la Corte? Vamos a ver. En los años 80, McCorvey salió a la luz pública y dijo, yo soy Jane Roe. Y empieza a involucrarse en el movimiento por el derecho al aborto en Estados Unidos. Eso que llaman pro-choice o a favor de la elección. Es decir, mi cuerpo, mi decisión. La señora se mete a activista a decir que sí, que había que permitir que la mujer que quisiera abortar, abortara. Su frase más famosa fue, el aborto continuará, sea legal o no, las mujeres morirán por esto. La tipa dio entrevistas, conferencias, mitines, marchas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, porque siempre hay un maldito pero, la señora en una de las entrevistas confesó la verdad. Confesó que nunca había sido violada. Era mentira. No fue víctima de una violación. Ella lo había dicho solo para obtener permiso para un aborto y acelerar su caso. ¿De qué estamos hablando aquí entonces, amigos? Estamos hablando de que el proceso que fue anulado por la Corte se basó en una mentira. La señora no fue violada por unos negros. Ni fue violada por unos negros. Y a mí me parece bastante infame que la señora haya dicho que fue violada por unos negros. Porque lo que quería efectivamente era agitar el tema del racismo. O sea, una señora racista. Se me violaron unos negros. Imagínate, ¿cómo me van a permitir a mí parir un negro? El hijo de un negro. Eso era lo que la señora buscaba. Yo no sé si la gente de Black Lives Matter sabe esto, ¿no? Que andan por ahí también todos metidos en el mismo saco con estos que andan llorando ahorita por la decisión. ¿Pero qué te puedo decir? Mira, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. La señora reconoce entonces que mintió sobre la violación y en aquel momento los grupos a favor del derecho al aborto se dieron cuenta de que la señora los perjudicaba. ¿Por qué? Porque, oye, esta tipa es embustera. Oye, así no nos sirve. Y empezaron a sacarle el cuerpo. Y como la señora en realidad a ella no le interesaba ni estar a favor ni estar en contra del aborto, sino vivir del cuento, porque esta señora vivía del cuento, nunca más trabajó, se dedicó a vivir de este cuento. ¿Qué ocurrió? La señora cambió de opinión. Claro, porque como ya los grupos promotores del aborto no la querían, entonces ella se fue a los grupos contrarios al aborto. Así, en el año 95, la señora McCorvey, ya de 47 años, se unió a un grupo antiaborto llamado Operation Rescue, Operación Rescate, y se convirtió en evangélica además. Esta señora manifestó entonces, cuando se une a este grupo, que creía que el aborto estaba mal y se comprometió a ayudar a las mujeres a salvar a sus bebés. Imagínate tú. Y entonces así la señora se convierte en una heroína para los grupos contrarios al aborto, es decir, los grupos pro vida que rechazan el aborto.
Entonces estos grupos pro vida la asumen a pesar de que ella fue causante con una demanda de que se permitiera el aborto. Tú estás viendo, ¿no? Que todos son igual de estúpidos y de imbéciles a la hora de defender posturas. Es increíble. Por supuesto que el movimiento a favor del aborto la consideró una traidora, pero pues ni más faltaba. En las décadas que siguieron, la señora se convirtió en activista antiaborto, participando en conferencias, marchas y por supuesto reuniones de la iglesia. Pero había un tema, que la señora era lesbiana. ¿Y cómo hacía con los evangélicos? Pues sencillo. La señora tuvo que abandonar la relación sentimental que tenía con Connie González, una mujer que fue su pareja durante décadas. Es decir, que para poder seguir cobrando como conferencista y como promotora e imagen de los grupos en contra del aborto, la señora renunció a su relación sentimental. Y bueno, y ella dijo que inclusive se había curado de la homosexualidad. Está bien, ya te digo yo. No, chica, no. La señora lamentablemente para ella murió en 2017 a los 69 años, problemas cardíacos. Y bueno, dejó un documental. Por cierto, escribió un libro también. Esto es interesante porque en el libro que escribió manifestó algunas cosas de interés que ya les voy a comentar, porque de verdad que el caso de esta señora es de verdad una novela. Pero tengo que decirles que un embarazo en los Estados Unidos no es cualquier cosa. Un embarazo en los Estados Unidos es algo que usted, bueno, imagínese. Usted no va a ir para un CDI a París en los Estados Unidos, olvídese. Estar seguro es tener un seguro. En los Estados Unidos, si usted no tiene una póliza de seguro y usted sale embarazada, usted va a pasar trabajo. Así que no se arriesgue. Si usted llegó a los Estados Unidos, se estabilizó, consiguió un sitio donde está viviendo, consiguió un trabajito, está estabilizado, los muchachos están en la escuela, todo aquello, usted tiene que tener una póliza de seguro porque si no, no va a estar seguro. YM Insurance, Yamilet Moreno es la que se va a encargar de decirle a usted cuál es la póliza que necesita, de qué manera pagarla, cómo no pagar de más, cómo pagar lo justo y cómo tener la cobertura que usted necesita. YM Insurance, estar seguros en los Estados Unidos es tener un seguro. Y si tú compras en los Estados Unidos para mandar a Venezuela, si tú le compras a algún familiar cosas en los Estados Unidos y se las quieres mandar a Venezuela, en el país que estés, porque tú puedes estar en cualquier parte del mundo y es mucho más sencillo comprar en los Estados Unidos a través de Amazon o eBay y mandarlo a Venezuela a través de tuplata.com.be. Y te digo tuplata.com.be porque es la gente que sabe de esto, no te va a engañar, no te va a cobrar de más ni se te va a desaparecer con tu carga y te va a responder hasta que la carga llegue a las manos de la persona a la cual se la envíes en Venezuela. Tuplata.com.be para tus envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin que te caiga mal el resultado. La experiencia no se improvisa, no lo olvides. Y si de experiencia vamos a hablar, la gente de Octaedro Contenidos es la que tiene la experiencia suficiente, necesaria y probada para llevar tus redes sociales. Nada haces con tener el mejor negocio, el mejor emprendimiento, la mejor imagen pública si no la sabes proyectar a través de tus redes sociales. Qué chimbo cuando uno ve a una persona conocida y le ve sus redes sociales y ve aquel desierto del Sahara. No caigas en eso. Contrata a Octaedro Contenidos, tu solución para tus redes sociales. Estar en cualquier parte de Europa y soñar con comerse uno de esos productos. Un tamarindo, ¿vale? Un jugo de tamarindo, un guarapo de papelón con este calor que está haciendo en verano. Aquí yo tengo mi panela de papelón que me la manda la gente de Han Venezuela, porque Han Venezuela lleva Venezuela a tu hogar en cualquier parte de Europa, sea para ti o sea para regalárselo a alguien que está en Europa. La gente de Han Venezuela se encarga de llevarle Venezuela al hogar a esa persona querida o a tu propio hogar. Comunícate con ellos, síguelos en sus redes sociales. Y si se trata de comida japonesa en Panamá, en Ciudad de Panamá, la gente me ha preguntado, pero en Ciudad de Panamá, comida japonesa, no lo creían, no lo creen. Y no solamente es que es comida japonesa, es que es mucho más que sushi, porque cuando usted tiene en su mesa una serie de cositas, mira esas cositas que te ponen ahí, mira, esos roles, esas cosas, mira, hay una cuestión allí. Y que tú puedas poner una degustación de esto, una degustación de esto. Imagínate que tú vayas a dar una cena en tu casa y que sorprendas allí en Ciudad de Panamá a tus invitados con
una degustación de comida japonesa y fusión. Japón Sushi and Fusión es la solución para que tú a tu paladar le des lo que tu paladar requiere en materia de comida japonesa. Japón Sushi and Fusión en Ciudad de Panamá, el mejor sushi y la mejor comida asiática y, por supuesto, la mejor comida japonesa. ¡Qué maravilla! Japón Sushi and Fusión. El tema del aborto, vuelvo y repito, desde mi punto de vista, tiene muchas aristas para ser discutido y cada quien puede tener su opinión. Ahora, lo que sí no puede ocurrir cuando uno se va a formar su opinión es caer en falacias. El tema de la señora McCorvey, que fue la que causó la sentencia, estaba basada en una mentira. La señora mintió. La señora ganó el derecho a abortar porque dijo que ella tenía derecho a abortar porque había sido violada por unos negros y eso era mentira. Por cierto, que la señora escribió un libro y cuando ya estaba por morir, estaba muy enferma. Es lamentable que la señora haya fallecido, no estaba tan vieja, porque hubiese sido interesantísimo escuchar su opinión ahora con la anulación de la sentencia. Pero bueno, las cosas son así. Pero atención, que la señora confesó al final de su vida que ella no era ni pro aborto ni contra el aborto, que ella lo que quería era simplemente que la mantuvieran. Y que ella cuando vio que aquellos no la querían, se fue con estos y bueno, y que vivió de eso. Eso fue lo que la señora dijo. Por supuesto, nadie analiza el fondo, nadie analiza lo que ocurrió con esta sentencia, sino que se posicionan. Y se posicionan no en función de lo que han analizado, sino de lo que les vomitan en las redes sociales sus influencers de confianza. Y entonces es allí donde uno llega a la conclusión de que estamos en medio estamos en medio o viviendo en una sociedad donde el analfabetismo funcional y la incapacidad de analizar es la que está movilizando las cosas. Entonces no leen, no investigan, no analizan, sino que repiten lo que dice determinado influencer o determinada cuenta, se enclaustran en ese mensaje y en función de eso es que caminan. No caminan si no les dice nada el TikTok o les dice algo el Instagram o les dice algo cualquier red social. Sin ánimo de demonizar las redes sociales, porque yo siempre he estado en redes sociales, pero uno tiene que tener discernimiento propio y saber discernir, saber identificar y saber entender que un problema político, un problema legal, no puede ser sometido al dictamen de la opinión pública. Porque si una persona es inocente o es culpable, eso se tiene que demostrar en el juicio, no en las redes sociales, no en la opinión pública. No es la opinión pública el que decide quién es inocente y quién es culpable. Es el tribunal, basado obviamente en las normas que el derecho establece. Pero bueno, ya ustedes saben cómo va este mundo. Sinceramente, yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado. De verdad que para nosotros es un placer estar siempre con ustedes, sábados, domingos, lunes a viernes a las 8 de la noche, sábado, domingo a las 12 del mediodía. No se pierdan las pastillas de memoria si no lo han visto, con la entrevista a el que pudo haber sido un gran presidente en el año 98 si lo hubiesen parado, que era Miguel Rodríguez. La historia dijo otra cosa y el electorado también. Por supuesto, mañana tenemos La Ñapa con Neomar Hernández a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Para los que están suscritos a mi cuenta en Patreon, en el plan full, lo vamos a grabar hoy mismo, hoy sábado. Lo vamos a estar grabando. Probablemente ya a esta hora en que se está emitiendo este programa ya fue grabado, pero nosotros lo hacemos en vivo. Entonces, si usted quiere estar en vivo, cuando yo grabo con Alejandro, con El Gocho, con Nito y verlos con Franceschi y con Neomar y verlos tras cámara, las barbaridades que hablamos antes y después que terminamos el programa, suscríbase a mi cuenta en Patreon, en el plan full, y tendrá como recompensa, una de las recompensas, precisamente esa, el estar de testigo en nuestras grabaciones en vivo. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado y los esperamos mañana. Yo vuelvo mañana. Chávez no. Hasta mañana. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia.